Bienvenidos una vez más, damos gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que están al pendiente de las transmisiones. Estamos en la serie, acuérdense, consejos prácticos, y hoy en este consejo práctico vamos a tomar un tema muy importante de actualidad en donde prácticamente pues es lo de hoy, ¿no? La discriminación. Discriminación. Este término discriminación, el diccionario lo define como trato desigual, un trato diferente que es hasta perjudicial, que se hace con respecto a una persona o grupo de personas por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, de orientación sexual, etcétera, etcétera. Se hace la diferencia. Esto es, también se puede hablar de incluir o excluir. La discriminación excluye, la no discriminación se hace inclusivo, todos somos iguales, todos estamos participando de lo mismo e inclusive se integra a las personas a lo que es el entorno. Quiero leerle algunos pasajes bíblicos en donde precisamente Dios nos demuestra que está en contra de todo lo que sea discriminación, todo lo que sea desigualdad, todo lo que sea parcialidad, ¿sí? O no inclusivo. Eso es la realidad. Deuteronomio 16:19 dice lo siguiente: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Esto es, al hacer acepción se está aplicando parcialmente las leyes. Esto es, acepción quiere decir favoritismo. Entonces, lo contrario de acepción es excepción. Y aquí no debemos, usted y yo, dice aquí Dios, torcer el derecho. Esto es, aplicar la legalidad para unos y para otros no. Eso es totalmente injusto. Segunda de Crónicas 19:7 dice lo siguiente: sea pues con vosotros el temor de Jehová, sea con ustedes el respeto a Dios. Temor es respeto. Miren bien lo que hacen, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Romanos 2:11 dice lo siguiente: porque no hay acepción de personas para con Dios todos somos iguales, todos, absolutamente todos, y tenemos las mismas oportunidades, y tenemos el mismo derecho, y tenemos el mismo libre albedrío, etcétera, etcétera. Para Dios todos somos iguales. Los que decidimos, pues precisamente el tomar o no tomar algo, u obedecer o no obedecer algo de Dios, pues somos nosotros. Primera de Pedro 1:17 dice lo siguiente: y si invocáis por Padre, o sea, si llamas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete pues en respeto todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es, hace referencia en que en este mundo estamos de paso. La discriminación. Este término es un factor que surge y que se da a luz o emana de un corazón que está separado de su creador. Esa es la realidad. Como vimos, fíjese bien, lo leímos, por eso es importante que pongamos atención a estos pasajes bíblicos. Vimos que por naturaleza Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Acepción de personas es el antónimo de excepción, lo cual Dios tampoco hace referencia a que hace menos a nadie. Dios no hace menos a nadie. A todos aquellos, escuche bien, a todos aquellos que desean acercarse a Él, recibe por igual. Pero esto es totalmente voluntario. Pero, por decirlo así, o sea, no queda por Él. El vivir bajo la cobertura de Dios no queda por Él. Él no hace acepción de personas. Él acepta a todos, ¿sí? Y nos enseña cuáles son los principios y los valores y las pautas que debemos considerar para vivir correctamente conforme a su voluntad. Ahora bien, la sociedad en la cual vivimos tiene como una de sus características es que de alguna u otra forma hay una constante discriminación. Esa es la realidad. Esta sociedad, repito, en la cual vivimos, de alguna u otra forma siempre se está discriminando. Por ejemplo, solamente por citar algunos ejemplos, pero yo sé que conforme vaya mencionando usted se le van a venir otros a su mente.
Por ejemplo, el que va al gimnasio y presume de un cuerpo atlético se jacta del que no va, aunque su físico sea saludable internamente, ¿no? O sea, así es, y empiezan a competir y está discriminando. La Miss, que cumple con las características que ellas mismas imponen como referentes de belleza, entre comillas, ¿verdad? O sea, las señoritas, las señoras, las mujeres, pues, ponen como referencia algo que es bonito, algo que es de belleza y digna de admirar. Bueno, simple y sencillamente, eso que ponen como reglas, que se imponen como reglas de belleza, son las que más rechazan las mujeres a quienes no los cumplen. Esa es la realidad. Vivimos en una sociedad que condiciona la justicia también a ciertos requisitos que dan ventaja sobre otros que no los tienen. Y podríamos mencionar más aspectos, solamente mencionó uno más. Por ejemplo, la circulación de lo que es el tránsito vehicular. Algunas personas piensan, fíjese, y se ve, se nota, usted nomás observe. Algunas personas piensan que tienen más derechos de la vialidad por traer un automóvil más nuevo que otros, de más reciente modelo que otros, o de más precio, ¿no? Esa es la realidad, esa es la discriminación. Esa es nuestra sociedad que discrimina como regla social innata y hasta subliminal, si le queremos decir así. Y fíjese bien, y reclama a gritos la no discriminación. Hoy lo de moda es los reclamos feministas de la violencia contra la mujer. Pero el hombre también sufre violencia. A todos nos ha tocado sufrir algún tipo de violencia. Es cierto, o sea, esto no lo podemos negar porque esa es la condición del mundo separado de Dios, o sea, no se puede negar. Existe una injusticia social. Vivimos en un mundo injusto. Esa es la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué hay injusticia social? Porque vivimos en un mundo injusto. Un mundo injusto apartado de Dios, que es justo y no discrimina. Repito, vivimos en un mundo injusto, totalmente discriminatorio. Fíjese, aunque en la letra, escuche bien, aunque en la letra no lo es. Pero en la realidad es otra, como se lo acabo de mencionar. Mire, el mundo desea la no discriminación, repito, el mundo desea la no discriminación discriminando a otros y hasta haciendo violencia con quien no piensa como piensa determinado grupo o una persona. Ah, ¿no piensas como yo? Ah, pues entonces, a ver de a cómo nos toca. Ese es el mundo que busca la no discriminación, discriminando, ¿sí? Mujer, ¿sí? Hombre, que te manifiestas contra la discriminación, que te manifiestas contra el machismo, que te manifiestas contra la injusticia, creo que tienes mal enfocada la mira. Te explico por qué. Gran parte, escuche bien, porque es bien importante que lo meditemos, gran parte de los delitos que se cometen no se persiguen, y mucho menos se resuelven. Mire, en todos los aspectos, desde el maltrato verbal, físico, hasta el homicidio, hay impunidad. Esa es la realidad. Y eso es precisamente del por qué viene todo tipo de violencia, por la impunidad. Bebés, ¿sí?, maltratados, sin atención, bebés natos y no natos afectados, ¿sí? Niños, mujeres, niñas, hombres, personas de la tercera edad, todos, absolutamente todos, estamos a expensas de padecer algún evento de violencia o crimen por una sociedad que experimenta la impunidad. Escuche bien, le vuelvo a repetir, ponga atención. Las grandes manifestaciones deben ser contra la impunidad y no unos contra otros. Esto es que hay mucha violencia contra la mujer. Bueno, hay que exigir a las autoridades que no haya impunidad. Esa es la realidad, eso es lo que se tiene que hacer. Hay que ser pues observadores y decidamos asertivamente. Mire, quien no persigue el delito que sí estipulan las leyes, quedan callados ante estas manifestaciones mal dirigidas de los diversos grupos. Argumentan discriminación, pero en realidad solo se suma una injusticia más a un mundo injusto.
Piense bien esto, analice bien esto. Las leyes tipifican todas las agresiones, las leyes tipifican todo aquello que está afectando a las personas. El problema es que hay impunidad. El problema es que no se persigue el delito. El problema es que quien tiene encargado de hacer esto, simple y sencillamente no lo hace. Quizás no quieran, quizás no tengan capacidad, pero esa es la realidad. Si deseamos hablar de justicia, de ecuanimidad, de equilibrio total, mejor hablemos de aquel que no hace distinción de personas y tomémoslo como ejemplo, ¿sí? Y abracémonos de esa acción y esa actitud que también quiere engendrar en nosotros. Dios no hace acepción ni distinción de personas, ni de raza, ni de grupo social, ni mucho menos si se es hombre o se es mujer. Él, Dios, nuestro Creador, tiene amor para todos, es piadoso para con todos, está dispuesto a escuchar a todos y así totalmente también es justo con todos. Este mundo en el cual vivimos se manifiesta en contra de lo que recibe como injusticia. Otra vez, para que lo podamos comprender, este mundo se manifiesta en contra de lo que recibe como injusticia, pero no se da cuenta de las injusticias que comete. A eso se le llama pecado. Por ejemplo, escuche bien, llama homofóbico, ¿sí?, a quien reconoce la creación de hombre y mujer. Y si yo pienso así, me siento discriminado por aquel que me está llamando homofóbico. Además, así lo estableció Dios. Y lo rechaza quien desea rechazarlo. Pero Dios espera que se reconsidere a tiempo. El mundo llama retrógrada a quien desea vivir en familia de papá, mamá e hijos. Así lo estableció Dios. Eso es lo que yo creo también. Sin embargo, muchos me van a señalar y me van a aplicar la discriminación. O sea, no voy a entrar en la inclusión con ellos porque no pienso como piensan ellos. Ese es el mundo. Como le digo, reclama una discriminación o una no inclusión, desincluyendo a otros y discriminando a otros. ¿Qué contrariedades del pecado? Porque realmente es el pecado. Otro, señala machismo a todo lo que no esté de acuerdo con sus perspectivas abortivas, por ejemplo, feministas, de libertinaje sexual, entre otras cosas. Mucha gente dice que se legalice el aborto porque muchas mujeres están falleciendo en los abortos clandestinos. Pues mejor no tenga relaciones sexuales y punto. O que se promuevan clínicas en donde le operen gratuitamente. Bien. Ahora, ¿existe el machismo? Sí, claro que sí existen las injusticias de hombres que se sienten más que una mujer o que se aprovechan de una mujer. Pero déjeme le digo lo siguiente, pero así son formados. ¿Quién forma a esos machos en casa? Las mujeres, las madres de familia, que no tienen los principios y los valores de Dios para crear a un varón respetuoso de todo su entorno, incluyendo la mujer. Esa es la realidad. En una ocasión, déjeme le explico, mi esposa se encontró una persona en un mercado así de esos que están en la vía pública y estaba reclamando la señora o discutiendo la señora con otra persona porque su hijo ya no era como antes. Antes se la pasaba en las fiestas, no llegaba a su casa, llegaba borracho, y hoy ya es diferente e incorrecto porque está con su esposa, lleva a sus hijos al parque y se la pasa con ella. Y entonces esas son las que crean machos, ¿sí? Machos mexicanos. Y luego la misma mujer se queja. Cuidado lo que estamos haciendo. Acuérdese, analicemos las cosas bien y no caigamos en las mismas acciones que estamos nosotros, pues, queriendo manifestarnos en contra. El mundo, pues, que lucha por la no discriminación, simple y sencillamente también discrimina a su creador. Hasta niega la existencia de Dios, va
a tal su discriminación que hasta niega la existencia de Dios. El ateo o cualquiera que sea su filosofía niega a Dios, ¿sí? Que niega al Creador, está discriminando a aquel que le dio la vida y aún te mantiene en la vida, dándote la oportunidad en su inclusión, en su no acepción de personas, en su no discriminación. Te está esperando y dándote la oportunidad de que reconsideres sus caminos, tus caminos. Esa es la realidad. Mire, las oportunidades o las oportunidades que Dios da día tras día tras día, a todos las da por igual, sin discriminación, durante toda la vida de la persona. Mire, Mateo 11:28, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras de Jesucristo. Venid a mí que ya están hartos de todas las injusticias que comete el ser humano. ¿Cómo la ve? Santiago 4:8. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, límpiense las manos y purifiquen vuestros corazones. Mejor, quiten esos pensamientos totalmente, afanados en querer demostrar que soy más, ¿sí? En lugar de mejor ser humildes. Mateo 9:13 sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo. Vayan pues y aprenden lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es, Dios ama a las personas que andan haciendo cosas incorrectas y manifestándose incorrectamente, pero desea que se conviertan de sus malos caminos. Él acepta a todos aquellos que desean reconsiderar su forma de pensar. Mire, estas son las pruebas objetivas que el mismo creador del universo busca una reconciliación con aquellos que una y otra vez le rechazan, le discriminan y no son inclusivos con él. Vuelvo a repetir, en este mundo todos los actos que los seres humanos realicen en contra de sus semejantes, sean hombres, sean mujeres, sea cualquier persona, están tipificados en las leyes como delitos. Esa es la realidad. Todos aquellos que afectan a otra persona están tipificados en las leyes como delitos. No hay que crear nuevas leyes, sino simple y sencillamente aplicar las que ya están. Y quizás aclarar algunos puntos o enfatizar algunos puntos, ¿sí? O actualizar algunos puntos, pero que vayan acorde con la defensa de lo correcto y no de lo incorrecto. Eso es lo que se ocupa nada más. Pero el mundo injusto en el cual vivimos desde el principio, lo he repetido, tiene por regla la discriminación. El mundo es discriminatorio. El detalle está que no ve lo que hace el mundo a otras personas, o las personas no ven lo que hace a otras personas, sino cuando les toca recibir entonces es cuando reclaman. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios a nadie discrimina y trata por igual, así lo dice su propia palabra, trata por igual a todos. Mire, escuche bien, Números 14:18, vamos entrando en ecuanimidades de Dios, en la justicia de Dios. Números 14:18, en el libro de Números. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto es, mucha gente critica todo esto, pero yo les digo, ¿para qué existen las cárceles? Pues porque hay personas que solamente pueden estar ahí, porque acá afuera afectan. Lo mismo Dios es justo, ¿sí? Y va a tener misericordia con aquellos, perdona con misericordia, con su amor, aquellos que se apartan de la rebeldía, de la injusticia, de la violencia. Pero si no se aparta, pues no lo dejará por inocente. Habrá consecuencias, es lo que dice Dios. Señor, señora, hombre, mujer, joven, jovencita, que te manifiestas contra toda injusticia, violencia y discriminación, y que pides un castigo para otros, y que haces tú lo mismo, Dios no hace acepción ni excepción de personas. Escuche bien, en este mundo quizás lo más seguro es que muchos escapen de las leyes de los hombres, pero no de las establecidas por el Creador, a quien por ciento muchos están discriminando e ignorando. Menciono una vez más,
Dios es plena justicia, el cual no será, o su justicia no será como la de los seres humanos. Dios cumplirá todos sus decretos, así lo dice, se cumplirá toda la ley, ni una tilde dejará de cumplirse. Todo lo que Dios estipuló y que dejó por escrito se cumplirá, nada dejará de cumplirse. A cada ser humano dará dependiendo de lo que cada ser humano se buscó. Así lo dice en Romanos 2:6, escuche bien. El Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Consejo práctico del día de hoy. Consejo práctico del día de hoy. Cuidemos cuáles son las posturas que tomamos ante las injusticias que hay en el mundo. Cuidemos que de repente no actuemos también de esa forma injustamente, accionando de la misma forma que aquellos contra los cuales me estoy manifestando. No olvidemos, con la vara que midas, serás medido. Consejo, ¿sabe qué? Mejor acerquémonos a Dios y vivamos como a su justa manera de vivir, que es ecuánime, completa, plena, equilibrada, armoniza, ¿sí? Y no discrimina a nadie. No discrimina absolutamente a nadie. Y entonces viviremos en bendiciones para todos. Esa es la realidad. Pero analice esto. La gente, en su manifestación de no discriminación, o buscar la no discriminación, discrimina a otros. Hace maldades, hace daños, hace perjuicios a otros, ¿sí? Y hasta uno que vive conforme a la voluntad de Dios, nos discrimina. Cuidémonos qué es lo que estamos haciendo. Dios no va a ser burlado. Dios sí va a cumplir su palabra. Y va a ser justo, y en su justicia no dará, dice, por inocente al culpable. Oremos al Señor para que comprendamos esto y lo apliquemos en nuestra vida y nos quitemos de filosofías humanas que solamente contradicen la manera de accionar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque en ti estamos plenos, en ti estamos completos. En ti, mi Dios, podemos encontrar la verdadera justicia, la verdadera consideración para nuestros semejantes en el orden establecido por ti. Padre, tú deseas que todos absolutamente procedan al arrepentimiento, procedan a la reconsideración de sus caminos, para que vivan entonces en toda justicia y en toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Dios les bendiga y busquemos la justicia de Dios. Esa justicia es perfecta y no discrimina absolutamente a nadie. Buenas tardes, bendiciones.